Pedro Berriotxoa, herriko semea. Pello, zuretzako. Pello. Esan beharra dago, egun berezi batean ekarri dugula, horrela, kasualitatez, baina gaur bere urte betetzea da. Gerorako. Ni Pedro, Pello, ezagutu nuen lanean hasi nintzen urtean. Oñatin, Larraña ikastetxean, elkarrekin lan egin genuen. Ziur nago, lehenago, institutuko Labeaga kaleko egoitzan, zenbait pertsona, zenbait irakasle, zenbait ikasle, eta gauza konpartitu genuela, baina elkar ezagutu gabe. Hasteko gogoratuko diguzu zure oroimenak eta zer suposatu zuen zuretzat institutua? Le comentaba que yo conocí a Pedro Pello cuando empecé a trabajar en el Instituto Larraña de Oñati, pero que seguramente en el edificio de la calle Labeaga compartimos pues muchas personas, compartimos muchas cosas, pero entonces no nos conocíamos. Y le pregunto qué supuso para él el instituto José María Iparraguirre. Bueno, en nuestra época no tenía nombre. Lo primero, no se llamaba ni José María Iparraguirre. Estaba en la calle Labeaga y estuve en los años 1972-1975, cuando todavía vivía el caudillo, hay que decirlo así. Teníamos de vecinos enfrente a la Guardia Civil. Entonces, pues era otra época. Yo tengo un buen recuerdo del instituto. Hubo de todo. Hubo profesores buenos, profesores medianos, profesores malos, pero de todo se aprende. Y sobre todo, me pareció que era un sitio donde experimenté, esto igual puede resultar un poco pomposo, pero experimenté la libertad de un adolescente atormentado en mi caso, pero encontré gente que todavía recuerdo con mucho cariño, otros con menos cariño, pero bueno, los recuerdo igualmente. Para mí muy bien, 3 años buenos. Había chicas, cosa que en La Salle no había, y sobre todo una cosa muy importante, y es que La Salle, pues los maestros o los hermanos, muchos de ellos ya en tercero y cuarto no, pero estaban pues daban todas las asignaturas casi, salvo francés, daba una única persona. Yo en el instituto vi pues profesionales que cada uno daba su materia, y eso se nota y es de agradecer. ¿Qué te parece? Era batados. Aurkezpenarekin jarraituz, egunero, bere forfi gorrian, Josun eta Egi, Pellok eta Hirurok, Oñatira dagoen bidea egiten genuen. Bertan pasatutako denboran, Pedro, Pello, irakasle eta ikertzaile fina, zala, eta naturaz maiteminduta zegoela somatu nuen. Beti gogoratuko dut, nola ikusarazi zidan udazkeneko koloreak. Beti, kotxe gidatzen eta udazkeneko koloreak. Denborak arrazoia eman dit, irakasle eta ikertzaile fina dela, eta orain aurkeztuko dizuedan bere kurrikulumean esandakoa ondo ikusiko duzue. 1958 urtean jaioa, es doctor en historia, licenciado en antropología, ingeniero técnico agrícola.
profesor de secundaria, ha sido profesor de la Universidad del País Vasco. Es autor de 5 libros en solitario, de los que nos hablará a continuación. Ha tomado parte en varios libros colectivos, ha participado en congresos y es autor de una veintena de artículos sobre historia agraria y cultural. En esta conferencia nos hablará, y si me equivoco, cortas y me dices, no, eso yo no lo voy a decir. Nos hablará de la importancia de la historia agraria dentro de la historia general, entroncándola con algunas características del caserío guipuzcoano y la educación en Guipúzcoa desde mediados del 19 hasta la Guerra Civil. También disertará sobre el euskera en la escuela, tipos de escuelas en Guipúzcoa, como las escuelas rurales y las escuelas agrarias, Oñati, Fraisoro, escuelas domésticas de muchachas, escuelas ambulantes. Ziur nago, oso interesgarria egingo zaizuelakoan, Pedrori hitza emango diot. Eskerrik asko, Mari Carmen. Bueno, ni netorren beste lehenengo arratsaldeon, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrik asko Mari Carmen hainitz gozoak esateagatik, gehien bat utzi nauzu lur jota udazkeneko koloren poesia horrekin. Bueno, gogoratzen naiz, beste Pedro bat izango nintzela igual, garai hartan. Bueno, eskerrik asko institutuari bere gonbidapena luzatzeagatik, eta egia esan, ni netorren beste aldera. Hau da, ni netorren Don Luis Zabaletari buruz hitz egitera, hau da, Don Luisen etxera, hau da, Aizpuruenea gaur egun kulturetxea den lekura hitz egitera. Ja inor ez da gogoratuko zein dan ama bai, zein zan Don Luis Zabaleta, 40 urte luze Urretxuko apaiz izandakoa, Iñasi, bere zerbitzaria, beste garai bateko jendea, baina hemen utzi nauzue, eta orduan plazaren bestaldea etorri gea. Ni, zuk esan dezun bezala, Urretxuarra naiz, hemengoa, Iparragirre kalekoa, nire gurasoak ere Iparragirre kalekoak dira, bai ama, eta bai aita ere bai. Aitona Bixente ere Iparragirre kalean jaio zen, amona Eugeni Ordea Mendizabal baserrian, eta aitaren aldetik gurasoak ordea Elorriotik etorritakoak dira, baina 20. mendearen hasieran hementxe zeuden. Urretxukoak, jatzen dizuet, beti izan gea jente apala. Jente, ez dakit, nola esan. Oin konturatu naiz, Gipuzkoan zehar, badaudela alako jende batzuk, jaiotzen direla leku batetan, eta uste dutela ja nolabait zerbait berezia daukatela han jaiotzeagatik. Adibidez, nire garaian, Zumarrakoak, asko ze doktoreagoa ziren. Oin Asiertzalduak esan zian ordea, ezetz, oin kontrakoa dela. Oin Zumarrakoak omen dira apalagoak, eta Urretxuarrak ordea arroagoak edo. Ez dakit nola diren gauzak, baina gure garaian alasan. Hau da, Urretxukoa beti izan geha, pixkat gixajo zela, xamarrak, hau da. Baina barrun daukagu gure sugarra, noski. Esan behar dut, institutuan ikasle arrunta izan nintzela, eta 5. mailatik koura, pixkanaka, pixkat geizten joan nintzela. Baina esan behar dut, aldi berean, oso ikasle onak izan zirela nire garaian, Urretxuko institutuan. Nire kuadrilan bertan, 3 doktore geha,
jendeak esaten du gaur, ez dakiz belaunaldi oso trebea dela aurtengoa, oraingoa, baina gogoratuko ditut zenbait izen, beharrezkoa dira, adibidez Jose Manuel Martínez Esnaola, eta berarekin batera bere arrebak, halako gutxi egongo dira Gipuzkoa mailan, halako familia. Beste bat, Jose Antonio Iribarren, Auzumarrakoa, Eitzakoa, baina beste pertsona importante bat, eta apala baita ere. Eta besteak ere, hemen kuadrilakoa Felix dago, baina Felix ez da izan institutuko ikaslea, baizik eta San Biatorren ikasizun, baina besteak ere bai, Anton Busca, Paco Colinas, Luis Miguel Mateo, danetik, hau da, jende ona, eta zer esanik ez guk gure kuadrilan neskarik ez genuen, orduan gogoratuko ditut baitaren neskak, eta bestela gehatuko naiz oso matxista, eta gogoratuko ditut hola Lourdes Areizaga, baserritarra, Etxaburu baserrikoa, edo Lourdes Arana, edo Amaia Etxeberria, edo Mila Álvarez, nere garaikoak, eta dana ikasle onak. Presentazio bezala. Gotzonek esan zidan en naizela ezaguna herrian. Hemen txera urkazue. Nazarenoak esan zuen Jesusek, inor ez da profeta bere herrian. Bera espaldin bazan. Bestaldetik ez naiz plazagizona, nire amonak esaten zuen bezala, nahiago dut komuneko zuloan egon. Gaur izango da nire aurkezpena herrian. Ekarri dizuet, halako argazki batzuk ikusteko ze urretxu gendun garai hartan, nola adibidez kokatzen dugun Iparragirre, hau da, eskina batean, urretxuarrak eskina batean. Bakizuen undagon kokatuta Legazpi? Erdian. Hau da, beti gu arkupetara, beti. Beste horretzu bat. Eta hau? Iparragirre ez da ikusten. Baso batetan dago. Zer dira, arkazia dira? Nik uste eta arkazia direla. Os voy a hablar de mi métier de historia. Voy a empezar a crecerme un poquito, a hablar un poco en francés. De mi oficio de historiador. Cuando estuve en Uerretxu, cuando tú me conociste, pues hice algunos pinitos. Pues en Caixo, en el Diario Vasco, como tú muy bien me has presentado, he sido profesor de instituto toda mi vida, llevo 33 años de profesor de instituto, he trabajado en la huerta, pues cría a la familia, toda la vida he sido lector. Desde 1996 estoy domiciliado en San Sebastián y a partir de ahí, no porque Uerretxu me espantara, sino porque aquí tenía otros trabajos, vamos a decir, o estaba todavía sin madurar, pues en San Sebastián empecé, como quien no quiere la cosa, a hacer una serie de investigaciones, que una detrás de otra pues han dado pues estas cosas, pues también muy a pala, muy moderadas, muy discretas. Pues como tú ya has dicho no os voy a comentar, no voy a repetir lo que he hecho, solamente os voy a presentar los libros. Me voy a confesar. El primer libro que escribí fue el 2009, este que se llama Políticas Agrarias de la Diputación de Guipúzcoa durante la Restauración, un título larguísimo que hoy no lo pondría nunca, pero en fin, es lo que había. La que me llevó este libro, la que me ayudó un poquito, que era Rosa Hierve,
me dijo, oye Pedro, ¿por qué no haces la tesis? Bueno, pues empecé a hacer la tesis. Entonces me doctoré el año 2012 y a partir de la tesis vino este libro, que es quizá mi libro más importante, que es Como un jardín, el caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y XX, que alguien me ha dicho que es un libro mardula dala, a un día va, está que en mardula ustedes, bueno, usted no que se atendu baietz, ya casco aspima todo, bien. Cuando haces una tesis, siempre te quedan cabos sueltos. Y dices, oye, pues si no los toco yo, pues ¿quién los va a tocar? Se van a perder, nadie más. Entonces me lancé a hacer otro tipo de libros más monográficos, y el tercero, que se publicó a principios de 2016, es este, que es sobre la Escuela de Agricultura de Oñate. Una escuela de agricultura que funcionó pues entre 1851 y 1869 en lo que hoy es la Universidad de Oñate. Fue posterior a la Universidad de Oñate. Posteriormente, en San Sebastián, surgió un asunto relacionado con el barrio de Ayete. El barrio de Ayete es hoy un barrio aristocrático, un barrio de clase media alta, hoy totalmente urbanizado, pero ha sido un barrio rural hasta casi cuando se murió Franco. Entonces me propusieron pues hacer un trabajo que recordara los hitos agrarios de este barrio, y a través de las entrevistas y un poco de la investigación surgió este libro que se presentó el año pasado, que es Ayete, caseríos, casas y familias. Y por último, un librito más pequeñito, y que ha tenido el de mayor difusión porque lo ha editado una casa de Madrid, la editorial La Catarata, pues es sobre la casa modelo de Yurreamendi. La casa modelo de Yurreamendi es el sitio donde hoy está la Misericordia, que todos conoceréis seguramente, allá en un altozano encima de Loria, donde hoy es una casa de ancianos, que antiguamente fue la Casa de Misericordia, y anteriormente ahí hubo un palacio donde vivió, por ejemplo, pues Feliz María de Samaniego, y ahí la Diputación montó como un centro de experimentación agrícola. En aquellos años, estoy hablando de 1856, 1868, supuso una novedad. Son pequeños pasos dentro de este mundo. Ya veis entonces que me he movido siempre en el mundo de la agricultura, en el mundo de la historia agraria. Bueno, ya has comentado todas estas cositas. Solamente quiero decir una cosa. Durante todos estos años he sido profesor a tiempo completo y nunca he llegado tarde a clase. Es quizá mi mayor haber. Es decir, no he tenido ni becas, ni he tenido ayudas, ni padrinos, ni nada. Me ha ayudado mucho el grupo de investigación dirigido por Luis Castells, eso sí. Bueno, quería hablaros un poquito de la importancia de la historia agraria, porque la gente tiene una particular visión de la historia. Yo os pregunto, ¿qué es historia? Y vosotros me diréis, pues no sé, cosas que pasaron, cosas, sucesos, cosas, guerras, papas, emperadores, presidentes, reyes. Yo creo que tenemos una visión un poquito chata de la historia. Luego os pondré a leer una serie de textos, dos solo, una serie no, dos. No os voy a poner más tareas. Yo me pregunto y os pregunto a vosotros, ¿qué podría ser histórico en Urretxu, en Zumárraga, estos días que vivimos? El alcalde X, el Y, la Z. Yo creo que no. Yo creo que esas cosas son menudencias. Yo cuando veo camino de Legazpia ese desolador paisaje industrial en ruinas, digo, eso es algo histórico que nos está pasando y que igual no nos damos cuenta. Y nos damos que si este partido, el otro partido, que si... ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿O me entendéis? ¿O me entendéis lo que os quiero decir? Yo cuando veo la calle Iparraguirre triste, oscura,
y recuerdo la calle Iparraguirre de mi niñez, llena de comercios pequeños, llena de gente. Quizá igual estoy idealizando, pero era muy diferente a la que tenemos hoy. Tenemos una forma de vivir que en 30, 40 años ha cambiado de una forma radical. Entonces, para mí, eso es la historia de la gente, cómo vive la gente, cómo trabaja la gente, cómo gana su salario la gente. Es por eso que mi historia es un poquito en el lado socioeconómico, en el lado cultural, más que en el sentido político. Algún día igual haré una historia fina también política, no voy a negármela. Os voy a poner a leer esto. A ver, ¿ya se lee algo? Voy a leerlo yo. Es Voltaire. Voltaire, como sabéis, es un filósofo francés. Yo había tenido la idea de ponerlo donde vivía Don Luis, para que se saliera de los huesos desde su Voltaire en la casa de Don Luis. Bueno, era un político, ya sabéis que era un filósofo anticlerical, ilustrado. Dice esto lo siguiente sobre Francia. Hacia el año 1750, la nación, Francia, cansada de versos, de tragedias, de comedias, de óperas, de novelas, de historias noveladas, de reflexiones morales más noveladas aún, de disputas teológicas sobre la gracia y las convulsiones, se puso finalmente a razonar sobre el trigo. Es que el trigo es lo importante, es que el trigo es lo que da pan, y no todas estas entelequias donde muchas veces estamos metidos y que no conducen a nada. Esto es siglo, Voltaire no era marxista, todavía no había nacido la escuela de los anales en Francia, era un ilustrado. Voy con otro personaje, este es un inglés, no sé ni cómo hay que pronunciarlo, esto Yosune Otaegi me podría ayudar, Wentworth Webster. Este señor era un pastor anglicano británico, por lo tanto, pero tenía mala salud. Todos los anglicanos, los británicos, como siempre, han vivido donde les ha dado la gana. Y a este señor le dijeron que tenía que ir al sur de Francia. Y como todos los británicos, nunca pierden el tiempo los británicos, porque time is money para los británicos. Entonces, pues él se dedicó a estudiar la cultura vasca y la cultura bearnesa. Y hice lo siguiente a finales del siglo XIX en un trabajo sobre las hermandades de ganado. Desde hace mucho tiempo, la historia se ha contentado con no tratar más que de la política, de la vida de los emperadores y de los reyes, de los príncipes y de los nobles. No cuenta más que episodios de grandes guerras, batallas sangrientas, catástrofes funestas u otros grandes acontecimientos. Dejaba de lado casi todo lo que se refería a la vida y a la felicidad de los pueblos. Así que, como comprenderéis, he utilizado, ya habéis visto que soy un poco artero en mis padrinos, pero he utilizado estos padrinos para autojustificarme en mis trabajos. Bueno, la historia agraria, por lo tanto, la reivindico como uno de los géneros de historia más importantes que hay en este momento en Europa y en el mundo. Mientras que en el País Vasco, pues nada, no tiene. La gente se viste de casero, hace sus cosas, el día de la fiesta vasca, de casero, de pseudo casero, no sé de qué, pero no se analiza la historia agraria, al contrario, se le tiene minimizada. Y nuestros antepasados, bien de aquí, bien de allá, bien de las tierras de Castilla, otras tierras de España, o los de aquí, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, pues todos vienen de ahí. Generaciones enteras de la humanidad, del campo. Detrás de todos nosotros, ¿qué está? Pues el establo, la pieza, como decíamos nosotros, la huerta, los animales, el monte, eso. Generaciones de humanos viviendo del campo. Eso no es historia. Yo solamente me refiero a mi familia. Mis padres nacieron, como he dicho, en la calle Iparraguirre. Una abuela, he dicho que nació en el caserío Mendizábal.
Los otros dos abuelos vizcaínos nacieron en dos caseríos, bueno, un caserío Castañeta, y otro en la calle Buscans, en la casa Ante, que era un medio caserío. Pero en cambio los 8 bisabuelos anteriores han sido caseros. Algunos, pues estamos entroncados con lo mejor de lo mejor en Nuevechu. Por ejemplo, los Sasieta. Yo no sé quién será importante, pero si los Sasieta no son importantes en Nuevechu, no hay nadie. Entroncados desde el siglo XV aquí. Mi bisabuela Paula Sasieta. Pues, ¿qué os voy a decir? Con esto os quiero decir, si vosotros mismos hacéis este ejercicio de introspección hacia atrás, veréis cómo encontráis padres, abuelos, bisabuelos, caseros, campesinos. Aquí o allá, en este continente o en el otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas cosas. Yo he tratado el caserío hasta la guerra civil y ahora no tengo tiempo de explicar todas estas cosas en tan breve tiempo para hablar. Solamente os digo que el caserío tiene como 5 siglos de existencia. Antes no había caseríos. Antes había casas que estaban en los valles y en el monte había ganado. La dispersión que nosotros conocemos del poblamiento rural es de finales del siglo XV y a partir del siglo XV el caserío coloniza el bosque. Entonces, todos sabéis, voy a dar una serie de pinceladas así impresionistas. El caserío es una unidad económica, social y familiar. Es una explotación mixta, ganadero y agrícola. Antes fue mucho más agrícola y ahora más ganadera. Y luego vete a saber qué será. Tiene una casa muy importante que le da identidad a sus moradores. Y luego están lo que los notarios decían los pertenecidos. La huerta, las piezas de labor, los prados, los manzanales, el monte, etcétera. El caserío guipuzcoano es un caserío pequeñito, como los de Urrechu, modesto también, 5 hectáreas más o menos de media. Hay gente que ha visto el caserío como un caserío autárquico, como si los caseros fueran autistas. El casero siempre ha buscado salir hacia el exterior si ha podido, ganarse el salario fuera, hacer trabajos para afuera. Cuando no ha podido es cuando ha vuelto sobre su caserío. Entonces yo defiendo siempre un caserío de mercado, con más o menos énfasis, y más énfasis por supuesto a partir de la mitad del siglo XIX. El caserío, hay una idea de que los caseros siempre se han vestido igual, no sé, yo los veo a todos iguales. Antes, en mi época eran más modestos todavía, vestían de tergal, con aquellas blusas. Ahora ya los que compran en Urbe ya son pues unos caseros de lino, unas cosas que parecen. Hay incluso bodas donde los invitados tienen que ir, en vez de frac, tienen que ir de casero. Cosas extrañas veredes. Bueno, pues el casero nunca se ha vestido igual. Yo he visto caseros del siglo XVIII que en San Sebastián que se decían que vestían cuando iban a la calle, claro, con peluca. ¿Qué os parece? Llevaban espadín. ¿Qué os parece? Con su chaleco. Con sus elegantes. Es decir, esto de que la idea de una foto fija del caserío es una entelequia. El caserío, como todo, es algo que va cambiando. Nosotros todos, los que tenemos ciertos años, y algunos ya bastantes, como hemos dicho antes, pues hemos visto los últimos residuos del caserío cerealista. Yo he conocido, pues aquí en Erretzubeco, a Genaro el Gavesta, todavía cuando se rompió el fémur, pero con 2 báculos y segando trigo. Y he comido, estoy orgulloso de haber comido. No era muy bueno el pan, la verdad. Tenía una amiga un poco demasiado mazacota, pero todavía recuerdo aquel pan. Y estoy hablando de hacia 1968 aproximadamente. Hemos visto trigo en Urrechu. Esto parece hoy, dices, pero este está vuelto loco. No, hemos sido un país triguero y se producía más que en muchos sitios de España. Entonces, ha habido un caserío cerealista. Por supuesto, el maíz era más importante
y posteriormente se reconvirtió en un caserío vacuno, un caserío ligado a la vaca. Ahí os he puesto una cosa horrorosa, a ver que veis, si veis, se ha quedado muy pequeño la pantalla, es la alternativa tradicional que duraba 2 años, ¿eh? Entonces, se comenzaba pues en noviembre a preparar para el trigo, se sembraba, se layaba, por supuesto, qué trabajos, la laya, luego había que pasar la grada, que era la area, o la haría, luego había que darle con el socormazo, todo finito, luego se sembraba el trigo. El trigo sabéis que duraba hasta verano, mientras había que escardar, había que sacar las malas hierbas, la avena loca, en fin, todas esas cosas. Y luego a trillar, garilla-jo, qué trabajos, Bueno, pues esto se nos ha olvidado. Bien, pues esto acababa aproximadamente en el mes de agosto, o incluso se podía ir algo más, aquí está un poco mal, en el mes de agosto empezaba a sembrarse el nabo, esto no está, bueno, aquí tendríamos que estar el nabo, no, está bien, el nabo forrajero, que era pues para las vacas, y pues se recogía pues pronto, ahora, en abril, cuando ya se empezaba la flor amarilla, pues ya las vacas no querían comer aquello, y se empezaba a preparar para el maíz, que ha sido el cereal más importante del país desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, El pan que comían los caseros, sabéis que era pan de borona, artúa, otalo, enácimo, ¿de acuerdo? Pues esto era lo que había. Este era el trabajo, la laya, la cuadrilla de layadores, los menos fuertes dentro, los más fuertes en las esquinas, dale que te pego, todo, dan a la yatu, Las mujeres, ¿las veis? Ahí estaba. Bueno, y luego, no tengo tiempo de experimentar, llegó la vaca. Antes teníamos una vaca que era la vaca, y seguimos teniendo, que es la vaca pirenaica, Beigorrillá, pero era una vaca pues que todo el mundo le achacaba que era buena carnicera, que llevaba bien el arao, que sabía andar muy bien en las cuestas, que era muy ágil, pero no daba leche, daba muy poca leche, y era muy poco precoz, y nos llegó este milagro que fue la vaca suiza, Estoy hablando de finales del siglo XIX, incluso ya en Yurreamendi se introduce en 1857 la vaca suiza por primera vez en Guipúzcoa. Entonces, la vaca suiza fue el 3x1, una vaca que hacía 3 cosas a la vez. Tracción, llevaba el arado, era relativamente buena carnicera, no voy a decir nada del otro mundo, y era buena lechera comparado con la gorrilla, daba una leche muy buena, y además era una vaca obediente, nada arisca, todavía perdura en algunos sitios, porque es una vaca pues como os digo, obediente. Esta foto que tenéis aquí es del caserío Balzuqueta, un día de Andoain. Este señor es Cándido Mendizábal, Su padre fue el introductor de la vaca suiza, vamos a decir, en Guipúzcoa. Era un casero que llevaba bombín. Atención. A ver, ¿dónde están los caseros con bombín? Pues este señor llevaba bombín. Cándido Mendizábal. Su hijo Cándido también fue veterinario en Fraisoro, y el hijo mayorazgo Nicanor falleció el año pasado. Ahí siguen todavía los de Balzuqueta, los Mendizábal. Esta es una imagen de Irimo hacia la Primera Guerra Mundial. Yo solamente quiero que veáis la deforestación. Es Piñarita Chiqui, Yo no sé si os dais cuenta, aquí no hay frao, aquí no hay nada de frao, aquí está todo labrado, dana la yatuta, goiti vera, Y quiero que os deis cuenta dónde están los árboles de Irimo. La deforestación era pasmosa, como veis, Aquí veis que había unas
unas hayas trasmochas, y luego me ha hecho gracia ver aquí, yo creo que son unas encinas, tú que sabes de hojas de otoño y esas cosas. Tú sabes más. Me ha hecho gracia, pero para que veáis cómo ha cambiado el paisaje. ¿Dónde están los praos? No hay praos, todo se trabajaba. Esto es una imagen de Ezquioga, Esquío, Parcatu, Ezquioga, ahora, o Esquío. Fijaros dónde están los bosques de Isaspiaspi, ¿dónde están? No los veo yo. Aquí está todo trabajado, no sé si os dais cuenta. El paisaje es un paisaje invernal, están pasando la haría, precisamente los bueyes aquí, o las vacas, seguramente. 1916 aproximadamente. Bueno, solo voy a decir 4 cosas sobre esto porque me voy a extender si no demasiado. Ya os he hablado, el caserío, ¿esencia o historia? Pues yo defiendo un caserío histórico y no esencial, no sagrado. El caserío y el colonato, Maisterra, los caseros han sido pobres de solemnidad, la mayoría de ellos, salvo el de Balzuqueta que tenía bombín y tenía casi 20 hectáreas, era un casero fuerte aquel y era propietario, pero la inmensa mayoría de los caseros han sido arrendatarios. Concretamente, en 1850 el 85% de los caseros guipuzcoanos eran inquilinos, no eran propietarios, nada de checojaunes, mentira, eran todos colonos, arrendatarios, pobres. Así que checojaun de nombre, pero jaun, poco jaun. Sabéis que existían grandes casas, muchos jaunchos, no voy a citar ahora, no tengo tiempo. Bueno, el caserío ha dado identidad, como sabéis, social a sus habitantes, hasta tal punto que pues nadie sabía cuál era el apellido de la familia, era el nombre del caserío el que le daba. Ahí tenéis los componentes, el Echecojaun, Echecoandrea, tenían unos nombres eufónicos estupendos, todo el mundo trabajaba, los hijos, los ancianos, los solteros allí que no podían casarse porque no tenían dote, los criados, pobres criados. Cada vez que me acuerdo de las amenazas de mi padre diciendo que iba a ir de Morroy a donde Antonio Losicha, no sé si alguien se acuerda de Antonio Losicha. A Losicha era Antonio Ascasíbar, un solterón. Bueno, no voy a hablar de él ahora en estos momentos, pero es un hombre que alguien tiene que contar estas cosas, no lo sé, en Urrechu. Las mujeres y los niños. Se dice, esto dice un historiador francés, que los campesinos son tan conservadores, porque campesinos no ha habido un campesino rojo nunca, aquí en el País Vasco por lo menos, ahora igual dirán que son un poco de izquierdas, pero todos han sido muy amantes de la propiedad individual. Ellos lo que querían era ser propietarios, nada de propiedades comunalistas ni cosas parecidas. Entonces se dice que los campesinos siempre han tenido una mentalidad conservadora, y Marc Bloch, un historiador judío francés, decía que los niños han sido siempre educados en los caseríos no por sus padres, que nunca tenían tiempo para educarles, sino precisamente por esas tías solteras, esas abuelas que estaban allí y que les han transmitido una ideología de la generación anterior. Es una interesante reflexión. Le dejo a Gozón para que reflexione sobre ello. Bueno, os voy a hablar de la educación. ¿Qué os voy a decir de la educación? Pues ha sido una gran conquista del siglo XX. Yo no sé si os dais cuenta de las conquistas del siglo XX, pero por encima de esas cosas políticas que os he dicho y que las he menospreciado un poquito, pues la educación podía ser otra. Una cosa podía ser la emancipación femenina, evidentemente. Son grandes cosas. La educación ha tenido, por un lado, ese valor del conocimiento, el valor de la comunicación, pero ha sido también un valor de nacionalización, bien del Estado, bien de la comunidad, bien ahora de no sé quién, del gobierno vasco, no sé quién nos tiene que nacionalizar, ahora como vascos, antes como españoles, antes como... pero ha sido un vehículo.
La educación no se llamaba educación. Se empezó a llamar educación con Franco. Se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública. Ya el nombre de instrucción ya nos habla de que Susen, cuidado, así, instrucción pública. Nace en 1900 como ministerio. Antes dependía de Fomento, para que os deis cuenta. Bueno, uno de los problemas que ha tenido la educación en el País Vasco ha sido los maestros extraños. Maestros extraños al país, maestros castellanos, maestros que no sabían euskera. Esto lo habréis conocido todos. En el País Vasco, nunca, primera cosa, en la escuela normal, que estaba en San Sebastián, empezó a funcionar en 1899, muy tarde. Entonces, apenas nadie estudiaba para maestro o maestra en el País Vasco. Eso no. Entonces, ¿quién era el maestro? Pues los maestros de fuera, mayormente. Otra de las cosas importantes ha sido el analfabetismo, que era una tasa altísima entre los basarritagas. Y esto, yo no sé, pero aquí no hay basarritagas mayores, pero ya se han muerto además, ahora ya todos son listísimos, pero yo me imagino, viendo las firmas que hacían algunos de ellos, que se esforzaban de una forma, parece que tienen Parkinson, echando la firma, pirma votatia siquiera, pirma votatia, era un honor, porque la inmensa mayoría hacía así, o el Miquelete, cuando hacía la encuesta del caserío, ponía por orden y firmaba el Miquelete. Yo me imagino que esto ha sido pues una fuente de oprobio y de humillación enorme. La verdad es que el régimen foral, con todo lo que le mitificamos, no hizo nada por la educación. Ya sabéis que la educación corría a cargo de los ayuntamientos y hacían lo que buenamente podían, es decir, apenas nada. De todas formas, ya veremos después, ha habido una evolución muy positiva de la alfabetización desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Es una de las cosas más importantes. Otra cosa muy importante, que yo le doy mucha importancia en el caserío, es, no voy a decir la igualdad entre hombres y mujeres, pero sí cierta he puesto igualación, no sé si esa palabra existe, pero cierto sentido de la equidistancia, por lo menos entre unos y otros. Es un dato muy positivo. Otro dato interesante del siglo XIX es que había muchos caseros que sabían leer y no escribir. Y esto es debido a que tenían, lo más importante que tenía que hacer un casero, y los no caseros, era aprenderse la doctrina. Entonces, ¿la doctrina cómo se aprendía? Pues repetidamente y luego leyendo. Entonces, había mucha gente que aprendía a leer, pero no era capaz después de escribir. Entonces, con respecto a España, se ve que el País Vasco era un país ultracatólico y que a la doctrina, ya sabéis que la doctrina era muy importante porque si no, no te daban el chartel de Pascua. Y por lo tanto no podías comulgar por Pascua Florida. Hoy estas cosas a nosotros nos pueden parecer cosas baladís, pero en los años 1900, pues aquí eran cosas muy importantes. Una tabla, no sé si veis nada. Bien, os voy a decir lo que pone. Es poca cosa. Desde 1860, fijaros, en Guipúzcoa no llegaba al 20% de la población la gente que sabía leer y escribir. 20%, por debajo de España. Así que no nos asombremos con el PISA, tampoco. Si observáis, sin embargo, hay muchas más mujeres que saben leer y escribir que en España. Es decir, 13,5 frente a 9,0. De todas formas, son unos datos horrorosos que nos dan una idea de que el sistema foral, jaunchil,
de democrático, como veis, tenía muy poco, sino que se basaba en una supremacía de aquella gente que sabía leer, escribir, hablar castellano sobre los que no sabían hacerlo. Ahora bien, si observáis, veréis que de 1860 a 1930, es decir, en 70 años, se pasa del menos del 20% al 72,5% de alfabetización. Es un paso importantísimo. Por otro lado, tengo que decir, en 1860 Guipúzcoa estaba fatal. Por ejemplo, si hemos dicho 19,6, Vizcaya tenía un 26,6 y Álava, que ha sido siempre la provincia más culta de España, tenía más del 40%. Otra cosa que antes os he comentado es esta falta de diferencia entre hombres y mujeres, esta igualdad, voy a dejarlo así. 72,5% de hombres eran alfabetos frente al 71,8%. Es decir, la diferencia que en 1860 entre unos y otros pues iba de 11 puntos y pico, pasó a 1 punto. Es decir, son cosas muy importantes en la alfabetización. Ahí tenéis un diagrama de barras para que veáis, pues bueno, pues para los de ciencias. Bueno, la instrucción pública ya os he hablado. Tengo que hablar de la ley Moyano. Claudio Moyano fue un ministro. Bueno, vosotros sabéis la educación cómo vivimos ahora mismo, que no sabemos si tenemos reválida, si tenemos selectividad, si tenemos A, B, si tenemos LOCSE, el 11, el 12, no qué sé qué tenemos, ¿no? El siglo XIX era exactamente igual. El desbarajuste era total. Hasta que llegó este señor, Claudio Moyano, que la cuesta de Moyano, igual os suena de allí al lado del Retiro, pues un ministro de Educación que por fin, vamos a decir, que fijó la educación en 3 niveles: nivel universitario, nivel de enseñanzas medias y nivel primario. Y esta reforma duró casi hasta la República, por lo tanto dio como una especie de pausa, como ha dado la ley de Villar-Palasí de 1970, y después ha venido un poco el desbarajuste, que bueno, no vamos a hablar de estas cosas porque ¿por qué no? ¿Por qué, Mario? No vamos a hablar de estas cosas. Vale. Tipos de escuela que había. Estoy hablando de escuela primaria. Escuela secundaria, la primera escuela secundaria se abre en Oñate, 1845. Bueno, se abre en 1842, pero se empieza a rodar en 1845 y al mismo tiempo se abre en Vergara, 1845. El instituto donde estoy ahora, el Usandizaga, el Peñaflorida Usandizaga, ha recogido toda esa historia y pone allí 1845, porque ese instituto de Vergara, en 1874, un poco antes en plena guerra carlista, pasó a San Sebastián y se convirtió luego en el instituto. Estaba, para que os hagáis una idea, detrás de la Diputación, entre la calle Garibay y la calle Andía, y después pasó en 1900 a lo que es actualmente el Centro Koldo Michelena. Ese era el instituto provincial. Tampoco se llamaba José María Iparraguirre ni Peñaflorida tampoco. Luego se empezó a llamar Peñaflorida. Entonces, hasta 1928, que se reabre el instituto en Oñate, no hay un segundo instituto en Guipúzcoa. Así que estamos hablando de una enseñanza media que yo me acuerdo que la gente de Urrechu, pues los que tenían más posibles iban, por ejemplo, a Vitoria, al Instituto de Vitoria, que es el actual Parlamento Vasco, el Instituto de Vitoria. Bueno, pues tipos de escuelas primarias, pues había las públicas o nacionales. Nacionales se empiezan a llamar a partir de 1910. Privadas religiosas. Este es un dato distintivo de Guipúzcoa, porque, sabéis, Guipúzcoa es frontera con Francia. Y sabéis que en Francia ha habido mucha revolución. Y la revolución y los curas y los frailes se han llevado mal. Entonces, en 1905 hay una ley, que es la ley Ferry, que prohíbe a los religiosos dar
clases en Francia. Entonces, todos los curas, todas las monjas huyen, vamos a decir, unos un poco antes, unos un poco más tarde. Por ejemplo, aquí tenemos las hermanas, ya no sé si han desaparecido, hoy me han llegado de Sor Lucila, me ha llegado su felicitación, pero creo que las monjas de las Hijas de la Caridad también ya están en Ibarra. Esto también, 100 y pico años en Urrechu, 100 y pico, son de origen francés. Lo mismo los hermanos de La Salle, San Juan Bautista de La Salle, yo también he sido alumno de La Salle muchos años. Entonces, los hermanos de La Salle llegan con la Primera Guerra Mundial, creo, estoy hablando de memoria, hacia 1914, llegan antes a Irún, hacia principios del siglo XIX-XX. Con esto os quiero decir que salesianos, marianistas, escolapios, las Hijas de la Caridad, monjas de aquí, francesas de por allá, Sers de Notre Dame, de no sé qué, pueblan Guipúzcoa, y pueblan muchísimo más que cualquier otra región vasca y española. Es decir, es un dato distintivo de Guipúzcoa, la abundancia de escuelas privadas religiosas. Las terceras eran las escuelas de Ausoa, que luego las explicaré, y las cuartas eran las escuelas rurales provinciales creadas por la Diputación. Bueno, voy a decir 4 cosas sobre el euskera porque ya voy mal de tiempo. ¿Qué os voy a decir del euskera y la escuela? Pues el euskera siempre fue el idioma de la oralidad, el idioma de la segregación social, el idioma de los pobres, el idioma, los nobles del país sabían euskera, pero ellos precisamente no procuraban hablar solamente el euskera con sus maisterras, no entre ellos. Entre ellos era papá, mamá, siglo XIX. Entonces es un elemento de segregación social y fue un freno impresionante a la alfabetización. En el caserío el castellano sonaba casi como el latín, más o menos. La actitud foral ante el euskera tampoco fue muy ejemplar. Hubo mucha apología, pero luego en la praxis poca cosa. El euskera era entendido como un instrumento para aprender el castellano. Por ejemplo, hay un inspector, el primer inspector después de la ley Moyano, se llamaba Juan María Eguren, y era de Elgueta. Y este señor era un señor que decía que había que imponer el castellano con el máximo rigor. Y para eso incluso creó un método en euskera para que los niños pudieran aprender a leer en euskera y a partir de ahí leer en castellano. El anillo y los castigos, todos habréis oído hablar, pero el anillo es una cosa viejísima, viene desde el siglo XVIII. ¿Sabéis lo del anillo? Sabéis que era un signo de oprobio. El que decía una palabra en euskera, pues se le ponía el anillo. Y si terminaba la semana con el anillo, pues le venía el castigo. Entonces había que hacerle caer a cualquier otro. Sandu euskeras, se pasaba el anillo. Viene desde el siglo XVIII. Entonces, el euskera, dice José Miguel Barandiarán, por ejemplo, que era un mundo extraño para los campesinos, para él, y que él reconoce el perpetuo miedo que ha tenido a la escuela, precisamente por esta falta de cercanía lingüística. No voy a hablar de los maestros mal pagados, porque todos sabéis aquello de pasas más hambre que un maestro de escuela. Los maestros empezaron a ganar un poquito hacia 1920. Bueno, una foto de niños, pero estos niños están posando, estos niños son falsos. Yo les veo demasiado civilizados. El único no civilizado es el burro. Así que a partir de los 10 años, o 12 como mucho, cuando llegaba la comunión solemne, se acabó. Tampoco se le daba quizá demasiado valor a la educación, los caseros. Y luego estaban los morrois. Para los 10 años, mucha gente, o antes, había que abandonar el caserío. Entonces había que ir a otra casa. Se acabó la escuela. ¿Cómo iban a aprender? Si entraban a los 6 y salían a los 9, y esos 3 años habían ido com sí, com ça. Pues
pues no se podía, ¿eh? Bueno, quiero hablaros de las escuelas rurales, las escuelas de Auzoa. Había como 100 en Guipúzcoa. Eran sitios, pues, extrañísimos, donde había una escuela. En Urretxu no había ninguna, en Aguinaga había una, en Leturiondo hubo otra también. En Urretxu pues había pocos caseríos y están relativamente cerca del centro, ¿eh? En cambio había pueblos, Oñate, Legazpi o Yarzu, donde había pues muchas escuelas de barrio, ¿eh? Entonces, ¿quiénes eran los maestros? Pues los maestros era gente sin titulación, ¿eh? ¿Y quiénes eran? Pues era el miquelete, era la mujer del miquelete, era un sacristán, era un cura, era igual un caminero que andaba, y se daban así, en las casas de peones de camineros, en algún mandillo de algún caserío, es decir, unos sitios, pues como comprenderéis, pues tampoco eran los mejores para tener educación, ¿eh? La Diputación les ayudaba un poco, pero poco. Los que pagaban mayormente eran el ayuntamiento y los propios caseros, que pagaban a los maestros en trigo y en maíz, en cuartales, ¿eh? En 1943 se inauguró una escuela rural en Santa Bárbara, ¿eh? En Urretxu, donde fue maestra pues una tía abuela mía, Margarita Zabaleta Sasieta, hermana de mi abuela, y hasta que se casó en 1945, ¿eh? Entonces hubo, luego se dice el baby boom. Bueno, pues entonces sí que hubo baby boom, ¿eh? En torno a Santa Bárbara, ¿eh? Por ejemplo, 3 hermanas Ayastui se encargaron de traer 39 hijos, ¿eh? Entonces, pues en torno a Santa Bárbara no había estos problemas que tenemos ahora pescando alumnos de aquí y de allá, ¿eh? Bueno. Por último, os quiero hablar también de las escuelitas rurales provinciales. Estas escuelas eran una maravilla. Fueron fundadas por la Diputación, entonces provincial de Guipúzcoa, a partir de los años 30. Y la Diputación era un poco consciente de todos estos problemas que os he dicho, del euskera, de la lejanía, de que el analfabetismo de los caseros. Entonces, pensaba crear 100 escuelas, pero lo de siempre, se piensa y luego se hace. Pues se hicieron 21 solamente. Aquí tenéis la más cercana, la de Bríncola Telleriarte, donde está hoy el CEIDA. Esa era la escuela, ¿eh? Entonces eran unas escuelas magníficas, que yo no sé, la Diputación todo lo que hacía, lo hacía bien. Tengo que reconocerlo. Una casa de camineros, bien hecha. Una estación de ferrocarril del Urola, bien hecha. La de allí, yo no sé por cómo no preservamos todo este patrimonio que hizo, que eran hechas diseños del arquitecto Cortázar de la Diputación, ¿eh? Estas se convirtieron en 1938 en escuelas nacionales. Sabéis que en 1937, después de la guerra, Guipúzcoa perdió el concierto económico. Entonces, el otro día me decían, joder, pero si había 1000 funcionarios en la Diputación. Es que, claro, la autonomía era Guipúzcoa, porque con el concierto Guipúzcoa tenía todo este tipo de... Incluso creó su propio sistema educativo con su cuerpo de maestros y maestras que les pagaban 4.000 pesetas, muy bien pagados para la época. Bueno, está el CEIDA que os digo en Bríncola, Tenían estufa, tenían cantina, tenían frontón, eran aireadas, eran una maravilla. Tenían material gratis de la Diputación, bien hechas. Y luego os voy a hablar de las escuelas agrarias, que ya sé que no os importa absolutamente nada, así que voy a obviarlas un poquito. La Escuela de Agricultura de Oñate, pues como os he dicho aquí, en este libro me he dedicado a ella, pues tuvo su origen en la Universidad de Oñate, después de que fracasara precisamente el Instituto de Segunda Enseñanza, porque os he dicho que había otro en Vergara, no se podía mantener 2 institutos en 10 kilómetros. Fue muy poco querida, en Oñate nadie la lloró, pero creó peritos agrícolas y tasadores de tierras, algunos de los cuales pues dieron realce
pues a la provincia, interesantes. Es un grabado de Oñate de 1869. La escuela de Fraisoro sigue existiendo, era una escuela de capataces, creada en 1904, ahora es una escuela de formación profesional o de ciclos formativos. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que José Ignacio Pinlain fue alumno capataz de esta escuela, que fue teniente de alcalde en la República. José Ignacio me solía contar cosas de este. Tengo pena de no haberle escuchado a tantos mayores que no les he grabado. Tengo auténtica pena. La Fundación Arteaga fue otra fundación privada hecha por un solterón de Legazpia, Matías Arteaga, que luego se refundó con Zabalegui, en la Fundación Zabalegui Arteaga, ahora es Cucha, dentro de Cucha, y ahora le han puesto la bobada esa de Ecogune, con perdón, bobada entre comillas. Permitidme ciertas licencias. Bueno, esto era Fraisoro, era una escuela maravillosa, 2 años de internado, aprendían teoría y práctica, tenían su uniforme, tenían su régimen interno, tenían su comida, muy bien tratados. Era una escuela modélica. Y luego os quiero hablar de la escuela doméstica de muchachas. La directora fue una mujer de Urrechu. ¿Alguien ha oído hablar de ella? Se llamaba Matilde Basterra. Ella dice que es de Villarreal de Urrechua. Y esta señora estudia en el Instituto Fenelón de Dax. Maestra. Fijaros a dónde tuvo que ir. Y se formó y trajo la idea de estas escuelas para muchachas. Ahora os parecerá esto puro machismo, pero en aquella época era una formación profesional, entre comillas, vamos a decir, que duraba más o menos, pues lo que dura hasta abril también, que en abril había que trabajar. Entonces, durante todo el invierno, y de noviembre hasta abril. Era una formación teórica y práctica de labores para la casa, y luego también de pequeños estudios de cuentas, de la industria del corral, de la alimentación, de los cerdos, de las labores que tenía que hacer la mujer. Fue una escuela que duró 5 años, la Diputación la quitó diciendo que no había presupuesto, que había pocas alumnas y era todo mentira, había mucho menos alumnos para Fraisoro que para esta escuela, y sin embargo, pues como era una cosa para mujeres, no os voy a decir nada más. Lo primero que anularon fueron la escuela de muchachas. Y por último quiero hablar de la escuela ambulante, que fue una escuela dominguera, vamos a decir, que funcionó 7 años, y los domingos después de misa había un perito agrícola, Ignacio Camarero Núñez, de Cestona, que daba, como él decía, sermoya. Venía al ayuntamiento o bien al mercado, a algún sitio cubierto, y hablaba a los caseros. Tenía mucho éxito porque daba con sus diapositivas. Estoy hablando de 1903-1910. Ignacio Camarero Núñez es el abuelo de Luis Camarero Núñez, aquel que dicen que estuvo en las conversaciones de Argel, un hombre ligado a... él era un carlistón de Aquí te espero. Ignacio, que murió con 29 años. La provincia le lloró. Yo os he traído unas fotografías para terminar de aquí. Aquí estaba la escuela. Aquí estaba la escuela. ¿Ya veis la entrada del...? Esto es el ayuntamiento, por donde ya no se puede ni entrar. Antes se entraba por ahí, ahora hay que entrar por... Aquí supuestamente está mi tío Luis. El maestro se debía llamar don Agustín. Estoy hablando de 1920, 21. Aquí está mi tía Tere. Esta morenita debe ser. Esta era la maestra, la señora Agustina. Aquí en la casa de Gorospe al lado, en la parte... ahí enfrente. Estas son fotos de familia, vamos a decir, Ya veis que hoy estoy haciendo un striptease total, La Salle, me dicen que hablo mal de La Salle. ¿Qué coño voy a hablar yo mal de La Salle?
Mi tío Aniceto, ahí está. ¿Eh? ¿De dónde habrá sacado ese abrigo? La Salle, ya os dije, primeramente La Salle estuvo donde hoy está la cooperativa de Legazpi, y posteriormente, ya veis que es donde nos hemos sacado todos la foto en La Salle. Estos son nacidos en 1919. Y paso a 40-41. Estamos, este es mi padre, con cara melancólica. Javier, este es tu suegro, Gerardo Aguirre. Este es Pachi Fuciaurre, por ejemplo, les conozco yo lo que pueda conocer. Estos son aproximadamente entre el año 27 y el año 30 nacidos. Y ya veis las tres fuerzas del pueblo. El alcalde, Felipe el Garresta, don Juan Zaitegui, o don Felipe el Garresta, voy a ponerle don Juan Zaitegui, el maestro y el cura, que también se llamaba don Juan. Los tres pilares de la sociedad. Decía la Aitá que Felipe el Garresta, que fue es quizá una de las personalidades políticas más importantes, no porque esté aquí María Eugenia, sino más importantes del siglo XX, porque fue concejal en la época monárquica, fue alcalde republicano en los años 34, 36 y después, por muchos años después de la guerra, alcalde también. Entonces, quiso crear una especie de proteccionismo, vamos a decir, de Villarreal first, dijo como... Entonces, intentó traer todos aquellos alumnos que tenían La Salle, y crear una escuela en Villarreal, pues interesante. Y es entonces cuando mi padre salió de La Salle y crearon esta escuela, que era la Escuela Nacional, pero reforzándola, vamos a decir, porque parece que había muchas fugas, no había muro, y la gente de Urretxu, que éramos muy modestos, íbamos a Zumárraga, a la Escuela de La Salle. Esto es todo, muchas gracias, eskerrik asko, entzuteagatik. Aquí yo no sé si hay mucho activista, mucho agente cultural, Mari Carmen, los políticos, no sé. Que nos oigan. Segundo, Anchón, segundo centenario de Iparraguirre. Calle Iparraguirre, Plaza Iparraguirre, Plaza Guernica Coarbola, Instituto Iparraguirre. Urretxu vive a la sombra de Iparraguirre. Gora Iparraguirre, Urretxu Arrok, Gora. Y aquí no dice, uno de Zumárraga me dice, Anchón Ausí, oye Pedro, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué falta de sensibilidad tenemos ante este hippie avant la lettre? ¿Dónde está ese personaje universal que tenemos? Así que yo, desde mi humilde condición de urretxuarra, quiero hacer algo en la universidad, en los cursos de verano, pero lanzo aquí la idea a los agentes, a los monitores, a las fuerzas vivas culturales de Urretxu y Zumárraga, porque también afecta a Zumárraga, creo yo, para que os acordéis de José María Iparraguirre.